buenas tardes. Muchísimas gracias por esta afectuosa presentación. Es un gran honor y una profunda satisfacción estar hoy aquí celebrando el 25 aniversario de Aguas de Ponta Preta, una iniciativa pionera e innovadora de progreso social y técnico de dos memorables alumnos, Damià Pujol y Norberto Larriba. Muchas gracias a ellos, a todos sus colaboradores, a toda la población de Salt, a todos los responsables institucionales, por lo que han conseguido en estos 25 años, junto con mis mejores deseos de gran éxito futuro para ellos y para toda la población de Cabo Verde. Mi intención hoy es compartir con ustedes todos los conocimientos y las experiencias que he ido acumulando durante 4 décadas de actividad académica e investigadora sobre la gestión integrada de los recursos hídricos en un clima mediterráneo. Soy consciente de que ustedes no tienen clima mediterráneo, ustedes tienen un clima tropical, marítimo, pero estoy seguro que las reflexiones, el enfoque y las estrategias prácticas que les voy a compartir, propias del clima mediterráneo, les van a ser muy útiles en la forma de gestionar los recursos en este clima tan propio de ustedes, que es el clima tropical. En Cabo Verde, en la isla de Salt, y todo eso de la mano de estos dos memorables alumnos. Me decía a Norberto si había dado el aprobado. Sí, habían conseguido el aprobado, pero un profesor nunca puede imaginar la capacidad empresarial que unos alumnos que se debaten por aprobar el examen pueden conseguir durante su vida profesional. De manera que yo les quiero felicitar a ellos y a todos ustedes por ayudarles a dar esos magníficos frutos. Y quiero agradecerles muy especialmente también su comprensión de aceptar que les haga mi presentación en español. Desafortunadamente no conozco la lengua portuguesa ni siquiera la lengua de ustedes. Voy a tratar de ir rápido porque estamos de fiesta, como decía bien Norberto, no es una presentación para hacer un examen posterior, ni siquiera un test, y vamos a empezar. Esta es una fotografía tomada desde un hotel en Cádiz, mirando hacia Cabo Verde, con esa luminosidad. Todos los amigos que van a Cádiz, ustedes conocerán, justo debajo de Portugal, se maravillan por la luminosidad. Todos sabemos que producen unas fotografías espectaculares. Bueno, pues yo estoy ahí mirando hacia Cabo Verde. Un breve resumen de lo que les quiero comentar esta tarde. Vaya, discúlpenme. ¿Por qué se va para atrás? Ahí está. Presentarles los retos que presenta la gestión de los recursos hídricos en las condiciones climatológicas actuales. ¿Qué estrategias disponemos para afrontar esos retos? ¿Qué papel puede jugar la regeneración y la reutilización del agua? Ilustrar algunos de los logros conseguidos en España en particular y también en un territorio que yo denomino nuestro gemelo climatológico, gemelo español, que es el estado de California. Después verán por qué. Presentarle varios proyectos emblemáticos españoles en este momento, que Damià y Norberto conocen. Y por último, reflexionar sobre la que entiendo yo es una nueva profesión en el mundo del agua, saneamiento y provisión de agua regenerada. A ver, si quiere. Ahora, el reto fundamental de la gestión de los recursos hídricos ha sido siempre, y en este momento más todavía, equilibrar la disponibilidad de recursos con los usos, los consumos, las necesidades ambientales. Y esa balanza no es fácil de conseguir, especialmente ahora que estamos experimentando esto aquí. No entiendo por qué. Estamos experimentando eso que en la literatura académica se denomina
la nueva o el nuevo contexto climático. Lo de nuevo es la idea fundamental. ¿En qué se traduce esa novedad? En cuanto a la disponibilidad de recursos, al menos en el clima mediterráneo, y yo entiendo que ustedes también lo estarán experimentando, una mayor irregularidad. El clima mediterráneo por sí ya es irregular, pero esa irregularidad se está acentuando. En segundo lugar, una mayor incertidumbre sobre las fuentes de energía. La geopolítica, las guerras, los cambios de uso, la descarbonización de la economía, todo eso influye. Y por último, un renovado interés en eso que se denomina nexus, esa palabra latina, entre agua y energía. Es bien conocido por los ingenieros civiles que con agua se ha podido hacer energía y ahora incluso va a tener mayor interés porque son baterías hidroeléctricas. Pero el interés para ustedes en particular es hacer agua con energía, a través fundamentalmente de energías renovables. En cuanto a los humos y consumos, hay circunstancias que han cambiado también. La primera de ellas es una tendencia mundial a localizarnos en lo que se denomina megalópolis. Parece que está de moda vivir en una megalópolis. Si uno no vive en una población de 10, de 20, de 30 millones de habitantes, parece que no forma parte del club electo. Y eso significa que los problemas son todavía mucho más grandes, son megaproblemas. Una población creciente, ¿saben? Hemos superado ya los 8.000 millones. En 30 años, para 2060, 2080, los demógrafos no se ponen totalmente de acuerdo, alcanzaremos 10.000 millones. Ya se pueden hacer una idea. Ya les anticipo la buena noticia, pasado ese momento, la población empezará a decrecer al mismo ritmo que está creciendo en este momento, debido fundamentalmente, no voy a entrar en ese detalle, a las tasas de natalidad. Notables variaciones estacionales debidas al turismo. Hoy en las noticias de Europa, ustedes también tienen el mismo reto de acomodar el turismo y eso significa agua y significa servicios. Una agricultura que se ofrece para abastecernos de alimentos y que necesariamente necesita agua. Y una industria, unos servicios que necesitan agua y que durante las últimas décadas se han habituado, con buen criterio, a disponer de agua just in time. Y la irregularidad es lo contrario del just in time. De manera que satisfacer ese just in time va a requerir esfuerzos adicionales. A ver, bueno, conceptos innovadores que quiero aquí introducir, el de gestión integrada. Es frecuente que se utilice de forma intercambiada, integrada e integral. No es exactamente lo mismo. Integral traduce la idea de totalidad, integrada enfatiza las relaciones entre unos y otros elementos de ese sistema. Y es importante porque lo que en este momento nos presenta el gran reto es cómo hacemos una cosa sin que perturbemos otra. Y otro concepto interesante que escucharán en los medios científicos y tecnológicos es este de One Water. Una idea en inglés que resume que el recurso es uno, que adquiere diversas formas. Como les digo, diversos estados. Puede estar en gas, en líquido, en hielo, puede estar en distintos lugares. Puede estar en las montañas, puede estar en los acuíferos, puede estar en los ríos, puede estar en el océano. Y puede tener una calidad muy diferente. Agua dulce, agua salada, agua salobre. Nosotros tenemos una limitación clarísima y nuestra agricultura y nuestro ecosistema necesita agua dulce. Las otras las hemos de cambiar. La calidad que tienen no es satisfactoria. Vamos a ver. Ven. Vaya. Estoy muy bien, todavía. El típico dibujo. Ay, perdona. No sé por qué ocurre esto. Bien. Un esquema muy sencillo del típico ciclo hidrológico dentro de lo que se denomina una cuenca. El agua se evapora, se evapotranspira, pasa a las nubes, ya perdemos totalmente el control del recurso, es la naturaleza, los anticiclones, las borrascas, las que llevan el agua a un sitio, la depositan en forma de nieve, en forma de agua, circula por los ríos, por los acuíferos, desemboca en el mar y vuelta a empezar de forma natural. Nosotros podemos intervenir ahí, generando más recursos, como les explicaré, o evitando que el recurso se salinice, porque en realidad
Visto desde la Luna, tengo fotografías, ustedes las habrán visto, desde la Luna a las sondas espaciales, toman fotografías y digo, si uno está tomándose un daiquiri sentado en la Luna, mira el planeta Tierra y dice, es el planeta azul. El agua que tenemos es prácticamente la misma que teníamos hace 1000 años. Porque no ha habido cometas. Parece ser que los cometas han tenido contribución. Casi mejor que no vengan los cometas. Vamos a hacer algo diferente, porque si no tendríamos un grave problema. Vamos a ver si esto quiere avanzar. Pues no, así no. Ay, ay, ay. Bien. Un esquema diría, desde la escuela de negocios, si en vez de ser ingenieros civiles fuéramos financieros, tendríamos un patrimonio que es el agua dulce, porque el agua salada es interesante, pero no nos sirve de forma inmediata. Es un recurso utilizable, tenemos los recursos propios, los ríos, el hielo en las montañas, acumulada en los embalses, acumulada en los acuíferos, y los caudales circulantes, los ríos, los arroyos, con unas entradas tradicionales que son la lluvia y la nieve, y con unas salidas también tradicionales, que son la evaporación, la evapotranspiración y el vertido al mar, que se mezcla con agua salada y es inservible directamente. Tenemos dos nuevas fuentes de recursos que están aquí, la desalinización, que aporta un recurso nuevo, adicional, y la regeneración, que contribuye igualmente a dar fiabilidad y cantidad a ese recurso. Aquí lo tengo. Un poco ilustrativo de lo que nos está ocurriendo en este momento en España, para que vean esa mayor irregularidad. Fíjense, la línea de puntos representa la media de los últimos 10 años. Hemos tenido 2 años y medio de sequía importante. A escala peninsular, yo creo que Portugal ha tenido una situación similar. Es relativamente aceptable, aunque algunas cuencas, sobre todo las cuencas de Andalucía, las cuencas de Murcia y la cuenca de Cataluña, se dan cuenta, desde la semana 9 hasta la semana 15, en prácticamente 7 semanas, aquí lo tienen, hemos recuperado, hemos multiplicado prácticamente por 3 veces los recursos que eran mínimos. Hemos estado durante prácticamente casi un año con el embalse de suministro de la ciudad en mínimos. Después verán que la regeneración y la desalación nos ha echado una mano, una importante. Yo ahí les insistía, no lo voy a volver, que el público en general interpreta esa idea diciendo no va a llover más. Y yo suelo decir, sí que va a llover. Va a llover porque las nubes no pueden aguantar toda esa humedad. El problema es que cuando caiga, dónde caiga y cómo caiga va a ser diferente. Y eso es lo que nos da la gran incertidumbre. ¿Va a llover todos los días? ¿Va a llover una vez cada 3 años? ¿Va a llover de forma torrencial? Bueno, pues aquí tienen 6 estrategias, 4 denominadas tradicionales, para gestionar esos recursos, tanto si son continuos, pero sobre todo si son irregulares. El primero de ellos es preservar y mejorar las fuentes, de dónde sacamos el agua, todo lo que conlleve mantener la calidad, asegurar que no se deterioran. El saneamiento juega un papel fundamental, nos permitirá disponer de ese recurso. De manera que todo el énfasis está en mejorar el saneamiento, que en definitiva, ¿qué es el saneamiento? El saneamiento es retirarle al agua todo lo que le hemos añadido durante su uso. De hecho, les hago una confesión incidental. Singapur, en un momento dado, decidió, las autoridades hídricas, que de ahora en adelante no aceptaría ningún proyecto, ninguna iniciativa de los privados que incluyera la palabra residual. Hay que poner aguas usadas. Aguas usadas llevan componentes, hay que retirar esos componentes y eso es la depuración. Segundo, ahorro y uso eficiente. Normal. Usar el agua imprescindible para una cosa y solo dedicarla para las cosas que son necesarias. Como suele ocurrir, dejar que el agua circule por las calles después de haber inundado el césped no tiene mayor interés. Tercero, regular. Regular, no sé en portugués si la palabra regular en español tiene 2 acepciones importantes. Una es regulatorio, normativo, y otro es regular lo irregular. Regular quiere decir almacenar en época de abundancia para disponer en época de escasez, como hacen las ardillas con las bellotas.
Eso se viene haciendo, pero posiblemente va a haber que intensificarlo. ¿Cómo lo hemos hecho? En el pasado a través de los acuíferos, luego los embalses en el cauce del río. La modalidad actual es hacerlo fuera del río, porque si no perturbamos la dinámica del río. De manera que ahora les enseñaré algunos ejemplos de ese tipo de regulación superficial hecha fuera del río. Compartir el agua entre usuarios mediante figuras como las mancomunidades, los consorcios. Nuestros compañeros aquí o colegas que tienen conocimiento de la actividad norteamericana, ellos utilizan la palabra district. Un district es una comunidad, una mancomunidad. Por lo tanto, esas son las 4 opciones tradicionales. Hay 2 nuevas, a ver si quieres esto pasar, ahí las tienes. 2 estrategias que te podemos llamar nuevas, no convencionales, innovadoras. Primero, la regeneración del agua. Ya les anticipo que todavía no está legitimada, no se acepta en todos los lugares del mundo. Y una segunda, que es la desalinización, que sí, está más generalmente aceptada. Ambas opciones en la costa aportan recursos netos adicionales. ¿Qué ocurre en el interior? En el interior la regeneración no aporta recursos adicionales, sí que permite una mejor gestión. Yo suelo poner el ejemplo, los astronautas en la Estación Espacial Internacional suelen decir el pipí de hoy es el café de mañana. Lo dicen ellos, no lo digo yo. El pipí de hoy es el café de mañana. La desalinización en el interior es en muchos casos inviable porque hay que coger el agua del mar, desalinizarla y después transportarla. Y es importante que seamos todos, el público particularmente, consciente de que en el coste del agua no es tanto hacer el agua, el producto, como transportar el agua desde donde se produce hasta donde se está usando. Bien, esas 2 son las 2 estrategias. Muchos de ustedes se preguntarán, y he de ir un poco más deprisa, ¿no estamos reutilizando ya? Pues sí, les confirmo que sí, que estamos reutilizando en lo que se llama la reutilización indirecta, incidental, no planificada, y en la literatura norteamericana, de facto, que es un término latino, quiero decir, porque sí, ocurre de forma natural, que consiste en que los que viven aguas arriba, ahora les mostraré una figura, utilizan el agua, la echan en el río, se mezcla, circula y los que están abajo la cogen. Yo que vivo al final del río Ter, en Barcelona, estoy cogiendo el agua de todos los municipios que viven aguas arriba. Esa es la reutilización incidental y ocurre en Barcelona, en Londres, en todos los lugares del mundo donde el río es la fuente de suministro. El que está al final del río está reaprovechando el agua de todos los que viven aguas arriba. Está legitimada, eso es lo interesante, por la praxis, la historia, las costumbres, la legislación y las normas. No se cuestiona. Obviamente hay que asegurarse la calidad. Ahí tienen el caso típico que se suele mostrar. La ciudad en la parte alta de las cuencas suelen tener montañas, suelen tener embalses, donde se recogen los recursos, el agua se capta, se potabiliza, se distribuye, los usuarios la usan, la llevan a la depuradora, se retorna al río. Es una condición de las agencias gestoras del agua que el agua después de usada hay que retornar al río, porque si eso se retorna al río, los que viven aguas abajo se quedarían sin agua. Y ese agua baja por el río. ¿Qué significa que hay reutilización incidental? Ahí lo tienen. Una ciudad que está aguas abajo, que no tiene ni montaña ni embalse, capta de nuevo el agua del río, la potabiliza, la usa, la depura, la vierte, circula hacia el siguiente municipio y así hasta que el río llega al océano en este caso y al Mediterráneo en el nuestro. De lo que yo les voy a hablar hoy aquí tiene interés, yo creo, tanto, mucho más que la reutilización incidental, es la reutilización que se denomina planificada o simplemente reutilización, que es algo más nuevo, algo más reciente. Básicamente su interés y su desarrollo se inicia a mitad del siglo pasado, pero que ya tiene una larga tradición de éxito. Quizá, si hay un lugar destacado en el mundo entero, es el proyecto de la capital de Namibia, Windhoek. En 1968, cuando era una provincia
de África del Sur. Allí se construyó una instalación que capta los efluentes depurados, los purifica y los convierte en agua potable que se inyecta de nuevo a la red. Es el caso más ambicioso, más innovador que se conoce en la historia, 1968. Desde entonces se han ido desarrollando proyectos en zonas semiáridas, mediterráneas, y ha ido avanzando su legitimación, pero no está todavía completamente legitimada. Hay lugares en que está prohibida o rechazada. Para legitimarla, ¿qué necesitamos? Básicamente un apoyo normativo, financiero, constructivo. Hay que dedicarle recursos y de gestión, por supuesto. Y sin duda una nueva faceta que los técnicos en general no somos especialmente competentes. Es la comunicación. Es un nuevo recurso. Hay que hacer una campaña de divulgación para darle a entender al público que a partir de ahora vamos a hacer cosas diferentes del pasado. Porque la percepción inmediata es, por razones históricas muy claras del siglo XIX, no tan antiguas, 1850 se empieza a surgir la preocupación de la contaminación de los ríos y el efecto sobre las poblaciones. Hay que hacer una campaña de comunicación, decir, oiga, este agua que le vamos a proporcionar es igual o incluso mejor que la que usted dispone normalmente. ¿Por qué recurren los estados, los condados, las ciudades a la reutilización del agua? Básicamente por dos razones. La primera, por obtener recursos adicionales. A veces hay quien dice nuevos. Todo lo que evite pérdidas a la atmósfera de agua por evapotranspiración o evaporación o por vertido al mar va a redundar en una mejora de la fiabilidad. Fiabilidad es una palabra tomada del inglés que es equivalente a garantía. A la autosuficiencia, con fuentes locales. No hay que ir a pedírselas a nadie. Ya saben ustedes que en este momento recurrir a otros, depender de otros, no es posiblemente la mejor estrategia. La condición más motivadora de esa opción, la sequía. Y sobre todo si la sequía es intensa y es plurianual. Y nosotros la hemos tenido. Y obviamente hemos reaccionado. Pero no solo nosotros, muchos otros también. La segunda opción, la segunda driver, como se dice en inglés, driver, es mejorar la gestión de las aguas depuradas. Y ustedes también pueden beneficiarse de esa motivación. Todo lo que sea ofrecer alternativas a los vertidos de aguas residuales depuradas al medio marino redundará en un beneficio para el hinterland. ¿Cuál ha sido la causa motivadora? Proteger el medio marino. El ejemplo más emblemático, al menos de los que yo conozco en el mundo anglosajón, Florida. Florida en los años 90 decidió que no habría vertidos, terminarían suprimiendo los vertidos de aguas depuradas, de la calidad que fuera. Ahora están terminando, fíjense, en 2025. Tienen más historia que incluso que APP. Y ahora lo están consiguiendo. De manera que esas dos opciones pueden ser consecutivas. Pero sin duda la última motivación, la motivación predominante es la número uno. La regeneración tiene sus beneficios, aquí les pongo, pasaré rápido, recursos adicionales, más fiables, autosuficiencia, con fuentes locales, de gran calidad, porque la calidad la podemos hacer nosotros, y una gestión integrada más sostenible. Pero tiene sus exigencias o retos, y aquí hemos de poner unas normas de cómo va a ser ese agua, que nos proteja la salud, que nos proteja el medio ambiente, que sea económicamente viable, una nueva mentalidad, y yo he visto que APP ya la tiene, que es hacer un producto. No es hacer un residuo, como cuando estamos hablando de una depuradora. Aquí estamos hablando de un agua de calidad que va a ser, de alguna manera, ingerida por las personas. Puede ser necesaria, y ustedes ya lo están utilizando, una doble red, porque no es agua potable y por lo tanto no puede ir por la red de agua potable. Un mayor coste. ¿Qué significa mayor coste? Aquí todo lo de mayor o menor depende mucho del punto de referencia. Si ustedes, como hacemos nosotros en España o en el mundo occidental, tomamos como punto de referencia el agua de hace 50 años, pues obviamente el agua regenerada es más cara. Pero es que de ese agua de hace 50 años ya no queda. Esa ya no hay. Y de ahí ese término que utilizan los anglosajones, de que el agua más cara es la que no se puede comprar. Esa sí que es cara. Cuando uno tiene el dinero y no encuentra quien se la pueda proporcionar. De manera que
sin duda todo será más caro, porque yo no creo en la agricultura, por ejemplo, no hay ningún input en la agricultura que haya bajado de precio. Si alguno, aquí hay representantes emblemáticos de la agricultura va incrementando sus precios, todo va aumentando. Los retos importantes también, la legitimación. Hemos de hacer que el público lo entienda, lo acepte con garantías. Y sin duda todo eso, si quieren resumir todo eso en una única reto o exigencia, es de que haya una voluntad política de hacer de la regeneración y la reutilización una de las estrategias de gestión de los recursos hídricos. No es la salvación, no, ya se lo digo yo, que no es la panacea, es una de las soluciones. El agua regenerada se puede utilizar para múltiples usos. En la literatura académica se distinguen dos, incluso en normativa, dos tipos de uso. El denominado uso no potable, en donde ese agua regenerada no es ingerida por las personas, y la reutilización potable, donde de una manera u otra el agua es ingerida por las personas. Fíjense en la reutilización no potable, aquí tienen el riego agrícola, mejora del medio ambiente, usos recreativos, usos industriales, refrigeración, usos urbanos, hasta incluso llegar con una doble red a nutrir los inodoros de las habitaciones de hotel. En Palma de Mallorca, en algunos lugares de España ya existe, Estados Unidos. La reutilización potable significa que el agua va a ser ingerida por las personas, en unos casos indirectamente, cuando se pone en un acuífero y se mezcla con el agua que ya tiene el acuífero, y después se extrae para ser consumida. En un embalse se pone el agua regenerada en el embalse, se mezcla, se extrae, o bien ya de forma directa, se llama así, reutilización potable directa, cuando el agua se introduce directamente en la red Namiria, Windhoek. Si tienen ocasión, se parece a sal como dos gotas de agua. Yo estuve allí en el año 2013, es bellísimo, como es bellísimo el paisaje que ustedes tienen aquí, pero es árido hasta el límite. Allí lo tienen. Aquí tienen un esquema, básicamente no me voy a extender en esto, donde entra esta estación de regeneración básica que ustedes tienen, que APP les ofrece para la reutilización agrícola, y una fase posterior que consiste en aplicar la ósmosis inversa, la desalinización, esta planta de color azul que les pongo aquí. Esto es lo mismo que hacen cuando toman agua de mar, del océano. Yo estoy habituado a hablar del mar, pero ustedes están al lado del océano. Cuando toman agua del océano y la desalinizan, si en vez de coger agua de mar y desalinizar, cogen el agua regenerada básica y la desalinizan, tienen agua purificada para consumo, o bien directo o indirecto. Aquí tienen un ejemplo. A la izquierda tienen una planta que se construyó en 1994 en el País Vasco español, un territorio relativamente húmedo, siguiendo las normas californianas, ofrece un agua que es analíticamente aceptable para riego de jardinería, a riego agrícola, no es potable. Y a la derecha tienen lo que está funcionando desde 2008 en California. Ahí tienen a una locutora muy conocida de la cadena, esto es del año 2014, de la cadena CBS, que se está bebiendo un vasito de agua. Las autoridades públicas de salud pública lo aceptan, y delante de la cámara millones de espectadores están diciendo: no me puedo creer lo brava, lo atrevida que soy, me estoy bebiendo un agua que hace 45 minutos era agua residual. Eso tiene un gran impacto, ¿eh? Si se lo bebe la locutora. En Singapur no se lo bebe la locutora, en Singapur se lo bebe el presidente del gobierno. ¿Se dan cuenta? Si el presidente del gobierno, creo que se llama así, no es primer ministro, no, es el presidente, se bebe un vaso de agua, ellos le llaman New Water. ¿Se dan cuenta? Qué palabra tan bien elegida. Es seguramente la mejor campaña de comunicación del mundo en este momento. New Water. Si el presidente del país se bebe un vaso de New Water, ahí hemos terminado el debate. ¿Se dan cuenta? Bueno, terminología, les insisto, es importante distinguir regenerar, hacer el agua, de reutilizar. Lo digo porque en algunos países utilizan la palabra reciclar, y recycling significa las dos cosas a la vez.
Y las dos cosas no tienen el mismo coste. Yo a los agricultores en España les suelo decir, una cosa es hacer el tomate o la papaya o el mango, y otra cosa es poner el mango en la mesa de los consumidores. Seguramente llevar el mango o la papaya o lo que ustedes estén cultivando a la mesa del consumidor cuesta mucho más que hacerlo. Y eso ocurre con el agua, sobre todo si ese usuario está muy lejos. Imagínense, en Murcia producimos 5.000 millones de agricultura con agua regenerada y termina en Copenhague, en Londres, en Islandia. El coste de llevarlo, yo entiendo, es mucho mayor. Por lo tanto, hace falta llevar ese agua, hace falta una red, hace falta un sistema de regulación que equilibre el ritmo de producción con el ritmo de uso, y hace falta satisfacer algunos requisitos de las autoridades, como puede ser, y yo se lo anuncio, a ustedes a lo mejor les puede interesar ponerle a las tuberías un color exactamente al que lleva nuestra dama aquí en la primera fila. Ese color tan bonito morado, ese es el color internacionalmente asociado con el agua regenerada. Esas son las tuberías. No pueden hacerlo, no es obligatorio, pero es una componente de la campaña de imagen. El recurso, este nuevo recurso recibe varios nombres, aquí lo tienen: Reclaim, Recycle, New Water en Singapur, en San Diego, Purified, agua purificada. En Cataluña en este momento hay un proyecto, se llama el proyecto, no el agua, Agua Neix, que quiere decir el lugar donde nace el agua. Yo les animo a que convoquen un concurso entre los alumnos de las escuelas, les den algunos nombres posibles y encuentren los propios ciudadanos cuál es el mejor nombre. El nombre que ustedes conocerán seguramente de biosólidos fue obtenido con un concurso de la Agencia de Protección Ambiental norteamericana entre estudiantes de secundaria. Antes se llamaban fangos, sludge, cosas feas. Y los alumnos decían, no, estos biosólidos. Aquí, paralelismos, esto lo podrán ustedes ver con más tranquilidad. Hay un reglamento, España se rige por la normativa de la Unión Europea, con una serie de requisitos. La Unión Europea por el momento solo tiene normativa relacionada con el riego agrícola. Pero fíjese que en este momento el riego agrícola es casi ya antigua. Ahora ya estamos en otras fases de eso. Pero en fin, hay que ir progresando. Yo digo que lo tendremos que hacer desde abajo y yo les felicito porque ustedes lo están haciendo desde sal. No esperan que venga desde mucho más arriba. Tiene que ser de abajo para arriba. ¿El clima mediterráneo qué ofrece? Porque este énfasis en el gemelo climatológico, porque esa irregularidad climatológica ahora intensificada no solamente ocurre en el Mediterráneo, donde yo vivo, ahí en Barcelona, sino que ocurre en 5 lugares del mundo, algunos de ellos pioneros. Y pioneros por la necesidad de agua. Y aquí los tienen. Esto lo dicen los geógrafos, no lo digo yo. La gran cuenca mediterránea, que es donde yo vivo, que le da nombre a este clima. Del otro lado, siempre entre latitud 30-45, por eso ustedes están fuera de esa latitud, pero espero que algunas de estas reflexiones les sea de utilidad. California. California está desde la altura del norte de España hasta Marrakech. El sur de California, que ahora les voy a hablar, está a la altura de Marrakech, bastante árido también. En el sur tienen 3 lugares: África, el sur de África, el sur de Chile y el suroeste de Australia. ¿Se dan cuenta? Están todos en esas latitudes. Y yo digo que California es nuestro gemelo porque estamos siguiendo más o menos, con un poco de retraso, quizá 15 años, 20 años, un comportamiento climático similar. Han registrado una gran irregularidad climatológica desde los años 2000, ahora lo van a ver. La población, los ciudadanos, el comercio, la industria, la agricultura, han aceptado que las reglas del juego son diferentes. Ya no es como antes. Y han adoptado nuevas estrategias. Especialmente de 2017, cuando tuvieron 5 años consecutivos de sequía, intensísima. Y eso especialmente en un territorio que está al sur, como les digo, a la altura de Marrakech,
donde viven 20 millones de habitantes en 50.000 kilómetros cuadrados. Sería 10 veces el tamaño de Sal, ¿no? Sal tiene unos 4.000, casi 5.000 kilómetros cuadrados, y no me equivoco, mirando en Wikipedia, estos son... 20 millones de habitantes. Significan por 10 segundos. Es 20. Siempre es así. De manera que eso les ha motivado en muchas cosas que dicen. Por los ejemplos de cómo es. 175 años de historia. Tenemos más historia. Más. Una superficie de 100.000 cuadrados y 500 kilómetros de sur, 50.000 habitantes, con una peculiaridad de que las terceras partes de la población vive en el sur y las terceras partes del agua en el norte. Y por eso la población no está en el sitio correcto. La población está en un sitio y el agua está en otro. Eso significa que hay que llevar el agua en el sitio. Una renta per cápita, en datos económicos, una renta per cápita media de 1.005 a 105.000. Yo estimo que incluso en el sur tienen más de eso, tienen posiblemente todo. ¿Cómo se llama? La organización 2013 han descrito una serie de compases de norte a sur, que al sur pasan más allá de la agricultura que está aquí en medio, avance de una agrícola, aparece. Aquí está la ciudad, estos son los resultados. Tiene un currículum cuadrado, recibe 1.800 hectómetros cúbicos de parte, en los trasvases para los de Canadá. Del río Colorado, 2.600 se van al País. ¿Qué ha significado la gestión integrada del agua? La gestión integrada, ¿no? Que se explicaba la directora o la administradora de la agencia de coordinación, abastecimiento y saneamiento. Eso es un logro histórico. El país no tiene ni siquiera agua de abastecimiento, va por una parte, agua también por otra, pero tiene una peculiaridad. Como son todos fluyentes, tuvieron que atravesar por montañas, los desiertos, creo que todavía no la colectiva la idea de que tomaron fuerza con ningún equipo. Todos juntos sí, cada uno no llega a nada. Entonces, eso se lleva a declarar delante de los medios de comunicación que son los gestores de agua y de saneamiento sin decir lo mismo. El desacuerdo no es una. La gente de esta reunión, saldremos por una acuerdo. No será el mejor, pero será un acuerdo. El año que viene haremos un acuerdo. Yo solo decir, solo lo he escrito aquí, en España, que para nosotros la solución fue perfecta. All solution. Conflicto. Y esta gente, no tiene estos acuerdos, la administradora estaba conmigo en la charla que hemos tenido aquí hace un momento, a veces que yo les decía, están delante de los líderes públicos, nuestro objetivo, proteger la salud pública, asegurar que ustedes van a tener agua, van a ver el visto a ver si tercero, la más económica posible. Me imagino que debe ser $100.000 de renta rápidamente. Seguro que hay que hacer la famosa ingeniería, que ahora es muy interesante, el concepto de esta forma, la reutilización del agua. El éxito del mar no es solo poder. El suelo y el mar. Fíjense un poco la patología de este territorio. Estos son acumuladas medias sobre el estado de 800.000 kilómetros cuadrados. Se dan cuenta cómo fluctúa una vía plural que sube 150 milímetros de agua. De manera que significa que sí que tienen los canales, unos canales tremendos para llevar agua del norte al sur, pero si no hay agua, ¿qué trasvasar? Entonces ahora ellos dicen, no, ya no es cuestión de trasvasar agua, es cuestión de ser autosuficientes. Vamos a ver qué pasa. Y ahí tienen la noticia más reciente, y yo creo que voy a avanzar rápidamente para acabar
Fíjense lo que está ocurriendo desde los años 2000. Un año de húmedo, un año de seca. Esta gráfica representa, no es pluviometría, es porcentaje del territorio del Estado afectado por sequía. Cuanto más roja o más oscura es el color, más seria es la sequía. Ven aquí 3 años de sequía, 2 años húmedos, 3 años de sequía, año y medio húmedo, 5 años de sequía. El agricultor ese le afectó esta zona más oscura. Un año húmedo, con acto de sequía, otro año, 3 años de sequía, y ahora está empezando otra vez a experimentar sequía y se ha puesto a llover un poquito. Ese es del año 2000. Bueno, toda esa sequía del año 2023 terminó de esta forma dramática. En cuestión de 2 semanas se llenaron todos los embalses, 55.000 hectómetros cúbicos, y se llenó todas las montañas de nieve, en algunos lugares con 3 metros de nieve, que están aquí los operarios quitando la nieve porque se unen las casas. Son casas de madera, 3 metros de nieve es un sobrepeso importante. Fíjense, el quitanieves aquí y los taludes está por debajo del talud. Por encima, el talud está por encima. Borrascas que afectaban esos años, en 2024, eso es el Pacífico. California es ese trocito de aquí. De manera que cuando eso llegaba a tierra, igual que en España estos últimos meses, con Orán, meses ya casi un año, declararon Los Ángeles zona catastrófica. ¿Se imaginan? Bueno, ¿qué han hecho desde entonces? Aquí tienen el mismo canal que lo hace San Diego, esto es el desierto. Esto es un desierto. Encuentran un acuífero confinado e infiltran agua. Entra agua por aquí, hacen una comunicación, recargan esto y cuando necesitan el agua, porque no hay aguas arriba, la extraen y la ponen otra vez en el canal. 350 kilómetros, yo como ingeniero digo, no hace falta obra, prácticamente no hace falta ninguna obra civil. Simplemente seleccionar el territorio, adecuarlo un poquito y obviamente hay que tener el canal. Si no hay canal no hay nada que hacer. Y una reciente iniciativa que pueden consultar en esta página web es hacer eso mismo en este valle. Pero este valle no está en el sur de California. El anterior acuífero está al lado de Los Ángeles. Este está al norte. Y además los partícipes inversores en esta iniciativa, la mitad son del sur. Se dan cuenta, los del sur invierten en el norte en un proyecto de 4.500 millones de dólares, eso significa $2,5 por cada metro cúbico de capacidad, para que cuando haya excedentes en el norte, los amigos que han pasado, se guarde el agua en este embalse y posteriormente se ponga en el trasvase y se envíe al sur. Hay que tener mucha confianza y mucha colaboración, eso es el desacuerdo. Ya pasamos casi a terminar. Lo tienen ahí. Tienen normativa en este momento, desde diciembre del 24, tienen normativa para todos los posibles usos, para que todo se puede hacer, está todo regulado. Y lo hacen con una práctica que se ha de utilizar a los paneles asesores, los funcionariados, las administraciones, llaman a consultores particulares, colaboran con ellos, elaboran la normativa y luego hacen todo su proyecto. Aquí, enseñarles algo. Unos ejemplos de Murcia, ustedes en esa presentación la pueden mirar con más tranquilidad. Esto es una agencia de saneamiento, no agua y saneamiento, solamente saneamiento. La región de Murcia, que es la que produce esos 5.000 millones de euros anuales en productos agrícolas, que regeneran prácticamente todo el agua residual. La depuran, la regeneran y la reutilizan en la agricultura, unos 110 hectómetros cúbicos. Bueno, pues si en algún momento quieren consultar y visitar ejemplos, ahí lo tienen. Tienen diversas formas de agricultura por superficie o tienen invernadero como estos que verás. Otro proyecto emblemático, que merece la pena posiblemente visitar, es el que hemos utilizado en Barcelona, en Cataluña, para no tener que cortar el suministro de agua en la ciudad de Barcelona durante los años 23. No teníamos suficiente agua para tener 24 horas al día el suministro
De manera que una planta de regeneración, está la depuradora, una planta de regeneración para uso agrícola no potable, ese agua se ha llevado, se vierte 8 kilómetros aguas arriba de la toma, de donde el agua pasa a la estación de potabilización, que no es una potabilizadora convencional, es una potabilizadora intensa, avanzada. Y el agua a partir de ahí pasa a la ciudad. Eso significa un 25% del suministro de agua, junto con el 50% de agua desalinizada y otro 25% de lo poquito de agua que tenemos en el sur. Dos ejemplos rápidos, termino con esto, sí quiere pasar. Sí quiere pasar. Uso industrial, la instalación similar a la de California. En este caso, el agua se hace para uso industrial de una industria, un sector, un polígono petroquímico. Y por último, un proyecto en fase de demostración en la parte norte de Cataluña, el proyecto Ainomesh, donde se está tratando de ver si la tecnología tiene la posibilidad que la tiene, cómo gestionar todo esto para luego hacer una planta grande. Por el momento tenemos 6 metros cúbicos de agua por hora que se infiltrará en el futuro en un acuífero potable. Dicho esto, yo creo que ya unas reflexiones de los números genéricos. El agua depurada suele tener de 1 a 4 gramos. Si ustedes la regeneran mediante ósmosis, lo mismo que la desalinización, solo tienen que gastar 1,2, 1,3, lo van a usar por metro cúbico. Si la cogen del mar, que tiene 32, para menos el Mediterráneo tiene 32 gramos pesado por litro, eso les tiene que costar 3,5 o 4 kWh. Pero seguramente hay que hacer las dos cosas. Y tengo que empezar por aquí, si se puede hacer con kilovatios renovables, pues mucho mejor. Molinos, fotovoltaica, y a partir de ahí, como nos hace la obra, que pide hoy, café. Bueno, aquí decirle la profesión, yo creo que se impone ya en la práctica la necesidad de generar una nueva profesión que no es el depurador. El depurador hace la depuración, tiene que ser un híbrido entre depuración, es el salto, comunicación entre la depuración y la potabilización. El potabilizador está habituado a tomar agua de gran calidad. Aquí el regenerador tiene que habituar a tomar un agua que no es de tanta calidad, pero tiene los medios técnicos para hacerlo. Ya creo que vamos a empezar a vencer el pasado yo. Aquí. Utilizo este término muy frecuente ya en la literatura anglosajona, de los take-home messages, mensajes cuando llegas de casa. Yo siempre digo, cuando vas a una conferencia y te preguntan al llegar a casa, ¿qué has aprendido hoy? Es que si te preguntas un niño, oye, papá, no, ¿dónde ves esta tarde, que es sábado? Vamos, hemos estado en una conferencia, oye, ¿qué os han contado? Aquí el clima mediterráneo, y yo supongo que también el clima que tienen ustedes aquí, tropical, está experimentando una irregularidad mayor que la que tenía la tradicional, que esa adaptación necesaria, inevitable, como califican los californianos, a esa intensificación, se ha traducido en una intensificación de las formas de gestión anteriores. Algunas son fáciles, mayor depuración, mayor ahorro, mayor almacenamiento, pero sin duda habrá que recurrir también a las innovadoras que yo les decía, como son la desalinización y la regeneración, que disponemos de conocimientos, de medios técnicos, de proyectos en funcionamiento, de modelos de gestión para adaptarnos a ese cambio inevitable, urgente y necesario, con el objeto de ser más autosuficiente, no depender de otros y sobre todo de forma regular. Que para hacerlo, además de la tecnología, hemos de impulsar ese nuevo sector profesional, que es el regenerador, que además de ser un gran técnico, que tenga el conocimiento de la tecnología, hay una capacitación suficiente en comunicación, de colaboración y de adaptación cultural al nuevo recurso. Y creo que con esto les muestro la página web de la asociación. Casualmente, el lunes 26 se pueden
inscribir de forma gratuita y celebraremos un webinario con 2 proyectos de reutilización potable, uno en Girona y otro en la ciudad de León, en México. El primer proyecto en América Latina en reutilización indirecta de agua. Y dicho esto, solo me queda agradecerles su paciencia, su comprensión y el tiempo.